Capítulo 30. Jesús en Betsaida. Jesús fue con sus discípulos desde la casa de su madre, por el norte del valle a lo largo de la ladera del monte hacia Betsaida, a una media hora de camino. Las santas mujeres salieron de la casa de Pedro hacia allá, a la casa de Andrés, al final de la ciudad. Era una casa ordenada, pero no tan grande como la de Pedro. Betsaida es una pequeña población de pescadores que está en medio de una abertura y se extiende en estrechas viviendas hasta cerca del lago. Desde el lugar de pesca de Pedro, mirando al norte, se ve la población. Está habitada por pescadores y por tejedores de tiendas y de mantas. Es un pueblo de costumbres rústicas y sencillas y me recuerda a los trabajadores de la turbera entre nosotros comparados con otras gentes. Las mantas que hacen son de pelos de camello y de cabras. Los pelos largos que tienen los camellos en el pescuezo y en el pecho los ponen como franjas y borlas en las orlas de estas mantas, que son brillantes y hermosas. El anciano jefe, Zorobabel, no estaba aquí. Era un hombre enfermizo y no podía caminar mucho. Hubiese podido cabalgar, pero entonces no hubiera oído las enseñanzas de Jesús durante el camino. Además, no estaba bautizado aún. Se había congregado mucha gente de los alrededores, también extranjeros del otro lado del lago de las comarcas de Corozaim y de Betsaida Julias. Jesús enseñó en la sinagoga, que no era grande, y dijo bastante claramente que él era el rey de este reino. Despertó la admiración de sus discípulos y oyentes. Enseñó en general, como en los días anteriores, y sanó a muchos enfermos traídos a la puerta de la sinagoga. Algunos endemoniados gritaban: «Jesús de Nazaret, profeta, rey de los judíos». Jesús les mandó callar. Aún no era el tiempo de decir quién era él. Cuando hubo terminado su enseñanza y de sanar enfermos, fueron a la casa de Andrés para la comida. Pero Jesús no entró y dijo que él tenía otra hambre. Caminó con Saturnino y otro discípulo un cuarto de hora hacia arriba desde la casa de Andrés hasta un hospital apartado junto a la ribera del lago, donde había pobres, enfermos, leprosos, mentecatos y otros miserables que desfallecían en la miseria y el abandono. Algunos estaban casi enteramente desnudos. Ninguno de la ciudad le acompañó para no contaminarse. Las celdas de estas pobres criaturas corrían en torno de un patio. No podían salir afuera y se les pasaba el alimento a través de los agujeros de las puertas. Jesús los hizo salir por el cuidador y traerles mantas y vestidos con los discípulos para cubrirlos. Les enseñó y los consoló. Fue de uno a otro grupo y sanó a muchos de ellos con la imposición de las manos. A algunos los pasaba, a otros les mandaba bañarse, a otros les ordenaba otras cosas. Los sanados se arrodillaban y daban gracias llenos de lágrimas. Era un cuadro conmovedor. Algunos de estos eran hombres completamente degradados. Jesús tomó al cuidador consigo llevándolo a la casa de Andrés para la comida. Acudieron algunos parientes de los curados desde Betsaida, trayendo vestidos y se los llevaban contentos a sus casas, pasando por la sinagoga para dar gracias a Dios. La comida en casa de Andrés fue muy buena, de grandes y hermosos pescados. Comieron en una sala abierta y las mujeres en mesa aparte. Andrés servía. Su mujer era muy hacendosa y diligente, no salía casi de su casa. Tenía en casa una especie de taller de tejido y fabricación de redes de pesca y ocupaba en este trabajo a muchas muchachas pobres del lugar. Todo se hacía con mucho orden. Tenía también entre ellas a algunas mujeres caídas sin albergue, de las cuales se compadecía. Les daba trabajo, sustento y les enseñaba y les exhortaba a la oración. Por la tarde enseñó Jesús de nuevo en la sinagoga y luego se retiró con sus discípulos. Pasó junto a enfermos y no los sanó todavía porque su tiempo no había llegado. Después de despedirse de su madre, se dirigió con sus discípulos a la casa albergue en las afueras de Cafarnaúm. Allí habló largamente con sus discípulos.
Luego se apartó de ellos y pasó la noche en oración sobre una colina puntiaguda llena de cipreses. Cafarnaúm está situada en una montaña en semicírculo. Tiene muchas terrazas a modo de jardines y viñedos y en las alturas nace un trigo grueso como el junco. Es un lugar amplio y agradable. Al parecer fue en otro tiempo una ciudad más grande, o había otra ciudad allí, pues se ven cerca de la existente ruinas de torres y paredes como restos de una destrucción. Capítulo 31. Jesús en la pequeña Séforis. Jesús se dirigió desde Cafarnaúm hacia Nazaret. Los discípulos de Galilea le acompañaron unas 5 horas. Enseñó durante el camino acerca de su futura misión y le pidió a Pedro que saliera de su habitación cerca del lago y fuese a su casa de Cafarnaúm, pues hablándole de su oficio le dijo que convenía dejarlo. Pasaron por pequeñas poblaciones y junto a las chozas a orilla del lago. En un campo de pastores salieron a su encuentro algunos endemoniados pidiendo ser librados. Eran dueños de campos y solo a intervalos eran afligidos por el demonio. En ese momento estaban en buen estado. Jesús no los libró aún. Les dijo que primero tenían que mejorar de conducta. Les hizo la comparación de cómo uno teniendo dolor de estómago y deseando curarse, volviese a llenarse de comida. Estos hombres se retiraron confundidos de su presencia. Los discípulos dejaron a Jesús a unas horas de Séforis y Saturnino volvió con ellos a la casa de Pedro. Con Jesús quedaron solo 2 discípulos de Jerusalén que querían volverse. Jesús se dirigió primero hacia la Baja Séforis, una pequeña ciudad, y se refugió en casa de parientes de Ana. Esta casa no es la paterna que está entre Séforis y la Alta Séforis, un lugar separado como de 1 hora de camino. Pertenecen a Séforis muchas casas desparramadas como a 5 horas de camino. No estuvo en esta ocasión en la Gran Séforis. Allí hay grandes escuelas de todas las sectas y juzgados. En la Baja Séforis no hay mucha gente rica. Trabajan allí en fabricar lienzos. Las mujeres ricas hacen franjas y borlas para el templo. Toda esta comarca es como un jardín, con muchas aldeas y casas desparramadas, con sus huertas y avenidas. La Gran Séforis es importante y está edificada en lugar espacioso con castillos y grandes viviendas. La comarca es rica en pozos y buen ganado. Estos parientes de Jesús tenían 3 hijos, uno de los cuales, de nombre Colaya, era discípulo de Jesús. La madre hubiera deseado que Jesús tomase también a los demás y habló de María Cleofás. Jesús le dio buena esperanza. He visto que estos hijos, después de la muerte de Jesús, no solo fueron discípulos, sino consagrados sacerdotes por José Barsabás en Eleuterópolis, donde él era obispo. Jesús enseñó en la sinagoga donde se había reunido mucha gente de los alrededores. Anduvo con estos parientes por esas comarcas y enseñó en diversos lugares, en pequeñas reuniones que a veces le seguían y a veces le esperaban en determinado sitio. Cuando volvió, sanó a muchos enfermos delante de la sinagoga y enseñó en ella sobre el matrimonio y el divorcio. Jesús reprochó a los maestros y escribas que añadiesen cosas a los escritos, y a un anciano maestro o escriba le señaló en un rollo algo que él había añadido. Lo convenció de falsedad y le mandó que borrase la añadidura. El escriba se humilló delante de él, se echó de rodillas delante de todos, confesó su culpa y dio gracias por la advertencia de Jesús. Jesús pasó la noche en oración. Desde la casa de sus parientes en la pequeña Séforis fue andando entre la pequeña y la gran Séforis, en la que fue en otro tiempo posesión de Ana. Llevaba un solo discípulo consigo. Los moradores eran parientes muy lejanos por diversos casamientos. Solo había una anciana, enferma de hidropesía, que era pariente bastante cercana. Tenía consigo a un pequeñuelo ciego. Jesús oró con la anciana, que repetía las preces.
Le puso luego la mano por un minuto en la cabeza y en la región del estómago, y ella volvió a su estado normal después de haber estado como desfallecida. No estaba sana del todo, pero poco a poco pudo caminar. Con algunas transpiraciones quedó del todo buena. La mujer pidió por el niño, que tenía como 8 años de edad y nunca había visto ni hablado. Solo oía lo que se le decía. Alabó la piedad y la obediencia del niño. Jesús puso su dedo índice en la boca y sopló sobre los pulgares de sus manos. Los mojó en su saliva y los puso sobre los ojos cerrados, orando y mirando a lo alto. El niño entonces abrió los ojos. Lo primero que ve es a Jesús, su Salvador. Fuera de sí de contento se echa a los pies de Jesús, agradeciendo y llorando. Jesús lo exhortó a obediencia y amor a sus padres, ya que siendo ciego había sido obediente, lo fuera ahora que veía a sus padres y no usase nunca sus ojos para el pecado. Llegaron luego los padres y la gente de la casa, y hubo allí una gran alegría y cantos de alabanzas. Capítulo 32. Modo de sanar de Jesús. Jesús no sanaba de la misma manera a todos los enfermos que le presentaban. No sanaba de otro modo que los apóstoles y los santos después y los sacerdotes hasta nuestros días. Él ponía sus manos sobre el enfermo y rezaba con ellos. Él lo hacía más pronto que los apóstoles. Sus curaciones debían ser también modelo para los apóstoles y sucesores. Lo hacía siempre en una forma en relación con la necesidad o gravedad o causa del mal. A los baldados los movía y sus músculos eran desatados y ellos se levantaban sobre sus pies. Si se trataba de miembros quebrados, tomaba entre sus dedos la quebradura y los miembros se consolidaban. Si tocaba a los leprosos, veía yo que las costras caían y quedaban manchas coloradas, las cuales desaparecían poco a poco según el mérito del enfermo. Nunca he visto que un jorobado se pusiera de repente derecho o que un hueso quebrado se curase de repente. No es que Jesús no pudiera hacerlo así. Él no lo hacía de este modo porque quería que sus curaciones no fuesen como espectáculos teatrales, sino como obras de misericordia. Eran como símbolos de su misión: desatar, reconciliar, enseñar, desarrollar, redimir. Y como Jesús pedía la cooperación del hombre para ser participante de la redención, así debían en estas curaciones intervenir la fe, la esperanza, el amor, el arrepentimiento y la mejoría de conducta como cooperación de la salud corporal. A cada estado del enfermo correspondía un modo diferente, en cuanto que cada enfermedad era símbolo de una enfermedad espiritual, de un pecado y de un castigo, así como cada curación era símbolo de un perdón y de una mejoría espiritual. Solo tratándose de paganos, veía yo que sus curaciones eran más espectaculares y raras. Los prodigios de los apóstoles y santos posteriores fueron más visibles y más contrarios al curso normal de la naturaleza. Los paganos necesitaban conmoción y admiración. Los judíos solo ser librados de sus enfermedades. A menudo sanaba con la oración, a distancia, a veces con la mirada, desde lejos, con las mujeres que padecían flujo de sangre, las cuales no se atrevían a acercarse y que no lo podían hacer según prescripción judaica. Aquellos preceptos que tenían un sentido misterioso los observaba Jesús, los demás no. Capítulo 33. Los fariseos disputan con Jesús. Después se dirigió Jesús a una escuela que estaba a igual distancia de Nazaret como de la pequeña Séforis, donde se le unió el discípulo Pármenas de Nazaret. Este hombre había sido compañero de infancia de Jesús y hubiera seguido enseguida a Jesús como los otros discípulos si no hubiera tenido que mantener a sus padres de Nazaret con el servicio de mensajero. En esta escuela se hallaban reunidos muchos escribas y fariseos de la gran Séforis y de la pequeña, y algunos del pueblo.
Los fariseos querían disputar con Jesús sobre el divorcio, que Jesús había declarado al maestro en la sinagoga que era añadidura hecha en el rollo de escrituras. Lo habían tomado muy a mal en la gran Séforis, porque esta añadidura procedía precisamente de la enseñanza de estos. Los divorcios se hacían allí con suma facilidad y tenían estos una casa a propósito para las mujeres divorciadas. El maestro, convicto de su culpa, había copiado de un rollo y había añadido falsas explicaciones por su cuenta. Disputaron largo tiempo con Jesús y no querían entender que debían borrar las añadiduras introducidas en los rollos. Jesús los hizo enmudecer, pero no reconocieron que estaban en error, como confesó el doctor primero. Él les probó la prohibición de las añadiduras y por consiguiente la obligación de borrarlas. Les probó la falsedad de su explicación fundada en la añadidura y les reprochó severamente la facilidad de los divorcios en la ciudad. Les dijo también en qué casos no es permitido al hombre repudiar a la mujer y añadió que si una parte no puede de ninguna manera avenirse con la otra, pueden separarse uno de otro por consentimiento mutuo, pero no puede la parte más fuerte repudiar a la otra sin consentimiento y sin culpa. No consiguió nada con ellos. A pesar de que no pudieron contradecir su doctrina, estaban irritados y eran engreídos de su ciencia. El escriba de la baja Séforis, convencido por Jesús de la falsedad por sus añadiduras, se convirtió y se apartó completamente de los fariseos y declaró a su comunidad que él enseñaría en adelante la ley sin añadidura y si no lo querían así, se retiraría de ellos. Esa añadidura en la ley del divorcio era la siguiente. Si una parte de los dos casados tuvo relación antes con algún otro, entonces no subsiste el matrimonio y aquel que tuvo relación con esa parte puede reclamar esa parte como suya, aun en el caso de que ambos vivan perfectamente de acuerdo. Esta añadidura y su explicación las rechazó Jesús declarando que la ley de la separación y del divorcio es ley dado solo para un pueblo grosero. Dos de los principales fariseos estaban a punto de declarar una separación semejante para su propia conveniencia y por esto habían introducido esta añadidura a la ley general. Nadie sabía esto, pero lo sabía bien Jesús. Por esto les dijo: ¿No estáis vosotros defendiendo con esta añadidura quizás vuestro propio asunto? Estos fariseos se irritaron sobremanera al verse descubiertos. Capítulo 34. Jesús en Nazaret. Jesús se dirigió a Nazaret para llegar a la cual tenía un camino de 2 horas. Entró en la casa que había sido fuera de la ciudad del esenio ya difunto, Eliud, su amigo. Allí le lavaron los pies, le dieron alimento y le dijeron cuánto se alegraban los nazarenos de su venida. Jesús les respondió: esa alegría no durará mucho, pues no querrán oírme lo que les quiero decir. Subió a la ciudad. En la puerta había apostado uno que debía dar el aviso de su llegada. Apenas apareció él, le salieron al encuentro varios fariseos y gente del pueblo. Lo recibieron solemnemente y quisieron llevarlo a un albergue público donde le prepararon una comida de recepción antes del sábado. Él no aceptó y dijo que tenía otras cosas que hacer y entró en la sinagoga, a donde le siguieron y donde se reunió mucha gente. Era antes del comienzo del sábado. Jesús enseñó de la venida del reino, del cumplimiento de las profecías. Pidió el rollo de Isaías, lo abrió y leyó: El Espíritu del Señor sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para evangelizar a los mansos, para curar a los de corazón contrito y predicar la redención de los esclavos y la libertad a los que están encarcelados. Estas frases las explicó Jesús como si se tratara de él mismo, de que el Espíritu del Señor había venido sobre él para predicar la salud a los pobres, a los miserables, y cómo debía ser arreglado todo lo injusto, consolando a las viudas, sanando a los enfermos y perdonando a los pecadores.
Habló tan hermosamente y tan amablemente que todos estaban llenos de admiración y de alegría, diciéndose entre sí: habla como si realmente fuera él mismo el Mesías. La admiración los había entusiasmado de tal manera que ya se tenían por gran cosa porque él fuera de su ciudad. Jesús siguió enseñando mientras llegó el sábado y habló de la voz del que prepara el camino en el desierto y cómo debe ser reparado lo injusto y allanado lo tortuoso. Después de esto estuvo Jesús con ellos en una comida. Se mostraron muy amigos y dijeron que había muchos enfermos y que se dignase curarlos. Jesús no aceptó y ellos lo llevaron a bien, pensando que a la mañana quizás lo haría. Después de la comida salió fuera de la ciudad con los esenios. Como éstos se alegraban del buen recibimiento que le habían hecho en la ciudad, Jesús les dijo que esperasen hasta el día siguiente, que ya verían otra cosa muy diferente. Cuando a la mañana siguiente Jesús entró de nuevo en la sinagoga, quiso un judío, al cual le correspondía el turno acostumbrado, tomar los rollos de las Escrituras. Pero Jesús los pidió y leyó el libro 5 de Moisés, capítulo 4, de la obediencia a los mandamientos y cómo no se debía hacer nada en contra de ellos, y cómo Moisés les explicó a los hijos de Israel lo que Dios mandaba y cómo ellos los observaban muy mal. Entraron también en la lección los 10 mandamientos y la explicación del primero sobre el amor de Dios. Jesús enseñó con severas palabras y les reprochó que añadiesen muchas cosas a la ley para oprimir al pueblo, mientras ellos no observaban ni siquiera la ley. Les reprochó tan severamente que ellos se irritaron, pues no podían negarle que él dijera la verdad. Murmuraban entre ellos, diciendo: ¿cómo es que de repente se ha puesto tan osado? Faltó algún tiempo de aquí y ahora se presenta como si fuera una maravilla. Habla como si fuese el Mesías, pero nosotros conocemos bien al que fue su padre, el carpintero, y a él le conocemos también. ¿Dónde ha aprendido? ¿Cómo se atreve a decirnos esto? De este modo comenzaron silenciosamente a irritarse cada vez más contra él, porque se avergonzaban delante del pueblo al verse reprendidos. Jesús siguió enseñando. A su tiempo salió de la ciudad y se retiró con los esenios. Aquí acudieron a verlo los hijos de un hombre rico, aquellos mismos que le habían pedido anteriormente que los recibiese entre los discípulos, pero cuyos padres solo buscaban fama y provecho de ciencia para sus hijos. Pedían que Jesús comiese con ellos. Jesús no aceptó la invitación. Pidieron de nuevo que los recibiese, diciendo que ellos habían cumplido lo que les había dicho. Entonces les contestó: si vosotros habéis cumplido todo eso, entonces no necesitáis ser mis discípulos, podéis ser vosotros también maestros. Con esto los despachó. Jesús comió con los esenios y enseñó en rueda de familia. Ellos le contaron que eran oprimidos allí. Él les aconsejó ir a vivir a Cafarnaúm, donde él también se retiraría a vivir en adelante. Capítulo 35. Los fariseos se irritan contra Jesús e intentan precipitarlo. Mientras tanto habían hecho consulta a los fariseos y habían resuelto que si volvía a hablar tan osadamente como la tarde anterior, le mostrarían que no tenía derecho alguno y harían con él lo que los fariseos de Jerusalén deseaban hace tiempo. Esperaban, no obstante, que se mostraría adulado y que haría prodigios por respeto a ellos. Cuando Jesús llegó a la sinagoga para la conclusión del sábado, habían traído algunos enfermos. Jesús pasó entre ellos sin sanar a ninguno. En la sinagoga continuó hablando del cumplimiento de los tiempos, de su misión, del último tiempo de la gracia y de su corrupción y del castigo que sobrevendrá si no se corregían, y de cómo Él había venido para ayudarlos, sanarlos y enseñarles. Entonces se irritaron especialmente cuando dijo: «Vosotros decís, médico, cúrate a ti mismo. Como has hecho prodigios en Cafarnaúm, hácelos también aquí en tu patria. Pero no hay profeta acepto en su propia patria».
Añadió que los tiempos presentes eran como tiempos de grande hambre y comparó las poblaciones a pobres viudas. En tiempos de Elías, prosiguió, había muchas viudas pobres en el país, pero el profeta no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Sarepta. Y en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos y sin embargo no sanó sino a Naam, que era un sirio. Comparó su ciudad con un leproso que no sería curado. Los fariseos se irritaron sobremanera de que los igualase con los leprosos. Se levantaron de sus asientos, se enfurecieron y quisieron poner las manos en él. Pero Jesús les dijo: «Cumplid lo que vosotros enseñáis sobre el sábado y no lo quebrantéis. Más tarde podréis hacer lo que pensáis hacer». Entonces lo dejaron enseñando y se fueron murmurando con expresiones de burla. Dejaron sus asientos y se dirigieron a la puerta. Jesús explicó sus últimas palabras y salió de la sinagoga. Unos 20 fariseos le rodearon a la salida y, sujetándolo junto a la puerta, le dijeron: «Vamos, ahora ven con nosotros a un lugar alto. Allí podrás repetir tu enseñanza y nosotros te contestaremos como se merece». Él les dijo que lo dejasen libre porque los seguiría, y ellos marchaban rodeándole como guardias y mucho pueblo iba detrás. Se levantó un griterío y una serie de burlas, no bien concluyó el sábado. Se enfurecían cada vez más y cada uno quería rivalizar en decir alguna burla más hiriente. «Queremos contestarte, queremos que vayas a la viuda de Sarepta, conviene que vayas a sanar al sirio Naam. Si eres Elías, conviene que marches al cielo. Nosotros queremos señalarte un buen sitio. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no has traído a tus secuaces? ¿No tuviste valor de traerlos? ¿No tenías el pan asegurado en compañía de tus pobres padres? ¿Y ahora que estás saciado, quieres burlarte de nosotros? Nosotros queremos oírte. Debes hablar ahora delante de todo el pueblo, a cielo descubierto, y nosotros te contestaremos». Con estos gritos sarcásticos y burlas fueron subiendo la pendiente de la ciudad. Jesús continuaba enseñando tranquilo, contestando sus sarcasmos con palabras de la Escritura y profundas reflexiones que los avergonzaba en parte y aumentaba su irritación. La sinagoga estaba situada en la parte occidental de la ciudad. Era ya oscuro y portaban algunas antorchas consigo. Llevaron a Jesús a la parte oriental de la sinagoga y detrás de ella se volvieron a una ancha calle hacia el occidente. Llegaron a una alta pendiente en cuyo lado norte había un pantano y en la parte del mediodía formaba una prominencia rocosa sobre un precipicio escarpado. Había allí un lugar donde solían precipitar a los malhechores. Una vez en el lugar, pretendían primero preguntar y hacer hablar a Jesús para arrojarlo luego al precipicio que terminaba en una estrecha garganta rocosa. Cuando se acercaban al lugar, se detuvo Jesús, que estaba entre los fariseos, como un preso, mientras ellos continuaron su camino injuriando y denostando al Señor. En ese momento vi 2 figuras luminosas al lado de Jesús. Este volvió sobre sus pasos y pasó por en medio del populacho que vociferaba, sin ser visto. Luego lo vi caminando tranquilamente junto al muro de la ciudad hasta la puerta por donde había entrado ayer. Entró de nuevo a la casa de los esenios. Ellos no habían estado temerosos por él, creían en él y esperaban su llegada. Jesús habló con ellos de su caso. Les dijo de nuevo se retirasen a Cafarnaúm. Les recordó que les había predicho este suceso de Nazaret y después de media hora abandonó el lugar y partió en dirección de Caná. Nada puede imaginarse de más ridículo que la locura y la confusión que se originó entre los fariseos y demás cuando no vieron más a Jesús entre ellos, a quien creían tener seguro en sus manos. Era un griterío: «¡Alto! ¿Dónde está?». El populacho que venía detrás avanzaba irresistiblemente. Ellos querían retroceder para ver dónde se ocultaba y en el sendero angosto se formó una confusión y un desorden de gritos, de órdenes y contraórdenes, de inculpaciones recíprocas, mientras corrían a todos los huecos y cuevas pensando encontrarlo escondido en algún lugar secreto.
Con las antorchas iluminaban todos los rincones y corrían peligro de romperse el pescuezo bajando y subiendo por los riscos en busca de Jesús. Terminaron por insultarse unos a otros, culpándose de haberlo dejado escapar. Finalmente se dieron por vencidos y se volvieron calladitos a la ciudad. Jesús ya hacía tiempo que estaba fuera de la ciudad, de modo que tuvieron un nuevo desengaño al custodiar las laderas de la montaña y las salidas de la ciudad. Al regresar, quisieron justificar su fracaso diciendo: «Ya veis qué hombre es este, un hombre entregado a la magia, un endemoniado. El diablo le ha ayudado. Ahora aparecerá en otro rincón del país para perturbar allí el orden y causar trastorno». A sus discípulos ya les había dicho Jesús que abandonasen la ciudad de Nazaret y le esperasen en un determinado lugar, camino de Taquirea. Saturnino y otros discípulos habían sido citados también en este lugar. A la alborada se encontraron todos juntos con Jesús y descansaron en un valle solitario. Saturnino había traído panes y miel. Jesús habló de los sucesos de Nazaret, mandándoles mantenerse serenos y callados para no estorbar su futura misión. Luego anduvieron por sendas solitarias junto a algunas ciudades, a través de valles, hacia la desembocadura del Jordán, en el mar de Galilea. Había una gran ciudad al pie de una montaña, al extremo sur del mar de Galilea, no lejos de la desembocadura del Jordán, en una especie de península. Había un gran puente y un dique para entrar en la ciudad. Entre la ciudad y el mar se extendía una faja de tierra con suave pendiente cubierta de verdor. La ciudad se llamaba Tariquea. Capítulo 36. Jesús sana a los leprosos de Tariquea. Jesús no entró en la ciudad, sino que por un sendero lateral se acercó a una muralla del sur, no lejos de la entrada, donde había una serie de chozas habitadas por leprosos. Cuando Jesús se acercó a estas chozas, dijo a los discípulos: «Llamad desde la distancia a estos leprosos para que me sigan, que los voy a sanar. Cuando salgan, apartaos para que no os espantéis y no contraigáis impureza legal, y no habléis luego de lo que veáis aquí. Vosotros conocéis la ira de los nazarenos y no debéis irritar a nadie». Jesús continuó su camino hacia el Jordán, mientras los discípulos clamaban a los leprosos: «Salid fuera y seguid al profeta de Nazaret, él os ha de sanar». Cuando vieron que salía la gente, ellos se apartaron prontamente de allí. Jesús caminaba lentamente apartado del camino. 5 hombres de diversas edades salieron de las celdas hechas en las murallas y seguían a Jesús en fila hasta un lugar apartado donde se detuvo. Los leprosos vestían túnica larga y blanca, sin correa, llevaban una capucha sobre la cabeza que les cubría también la cara y delante tenía 2 tiras de tela negra con 2 aberturas para los ojos. El príncipe de ellos se echó al suelo y besó la orla de su vestido. Jesús, volviéndose a él, le puso la mano en la cabeza, oró, lo bendijo y le mandó ponerse a un lado. Luego hizo lo mismo con los 5. Después descubrieron los rostros y las manos. Las costras de la lepra se desprendían de ellos. Jesús les hizo una admonición sobre el pecado por el cual habían contraído la enfermedad. Les enseñó cómo debían portarse en adelante y les mandó no decir que Él los había sanado. Ellos decían: «Señor, tú apareciste tan inesperado entre nosotros. Tanto tiempo habíamos esperado tu presencia y suspirado por ti. No teníamos a nadie que representara nuestra miseria y te condujera hasta nosotros. Señor, tú apareces ahora de repente. ¿Cómo quieres que callemos nuestra alegría y el portento que obraste con nosotros?». Jesús les mandó nuevamente que no hablasen del caso hasta que hubiesen cumplido con las prescripciones de la ley, que se presentasen a los sacerdotes para que vieran que estaban limpios y cumplieran con el sacrificio y las purificaciones legales. Solo entonces podían decir quién los había sanado. Se echaron de nuevo a sus pies y volvieron a sus celdas. Jesús se acercó a sus discípulos en dirección del Jordán.
Estos leprosos no estaban encerrados, tenían marcado el sitio hasta donde podían andar. Nadie se acercaba a ellos. Se les hablaba desde la distancia, se les ponía la comida en fuentes en determinados lugares. Estas fuentes no volvían a los sanos, sino que eran enterradas o deshechas por ellos mismos. Se les traía siempre nuevos cacharros de poco valor. Jesús anduvo un trecho con sus discípulos entre amenos lugares llenos de plantas e hileras de árboles hacia el Jordán, donde descansaron y tomaron alimento en un paraje solitario. Pasaron luego el río sobre una navecilla. En diversos lugares del río se ven estos esquibes para que uno mismo pueda pasar, y eran después llevados a su lugar por hombres que trabajan de trecho en la playa y habitan en chozas de la ribera. Jesús marchó con sus 4 discípulos no muy cerca del mar, en dirección este, hacia la ciudad de Galaad. Los 4 discípulos eran Pármenas de Nazaret, Saturnino y Zarcisus, y su hermano Aristóbulo. Este Zarcisus fue más tarde obispo de Atenas y Aristóbulo ayudante de Barsabás. Yo oí que se hizo esto llamándolo hermano, pero entiendo que era solo hermano espiritual. Estuvo mucho con Pablo y Barnabás y creo que fue obispo de Britania. Fueron llevados a Jesús por medio de Lázaro. Eran extranjeros, griegos, me parece, y su padre había inmigrado hacía poco tiempo a Jerusalén. Eran comerciantes de ultramar y he visto que los siervos y esclavos de su padre habían venido sobre transportes con sus animales de carga al bautismo de Juan después de haber escuchado sus enseñanzas. Por medio de estos siervos fueron noticiados los padres de estos jóvenes que concurrieron con sus hijos a donde estaba Juan. Los padres se hicieron bautizar y circuncidar y se establecieron en Jerusalén con toda la familia. Tenían riquezas y dejaron más tarde todo para provecho de la comunidad cristiana. Ambos hermanos eran de alta estatura, algo morenos, diestros y poseían una esmerada cultura. Eran 2 hombres jóvenes, osados, resueltos y diestros en preparar lo necesario en los caminos. Capítulo 37. Conversaciones con los discípulos. Jesús atravesó el arroyuelo que bajaba a la comarca. El profeta Elías había estado también en este lugar. Jesús habló de esto y durante todo el camino enseñó con comparaciones y parábolas tomadas de las cosas que se presentaban a la vista: arbustos, piedras, plantas, lugares y de los estados y ocupaciones de la vida. Los discípulos preguntaban sobre las cosas que habían pasado en Séforis y en Nazaret. Jesús habló del matrimonio con ocasión de la disputa con los fariseos de Séforis, contra el divorcio y de la indisolubilidad de la palabra dada. Añadió que el divorcio solo fue permitido por Moisés, por tratarse de un pueblo grosero y pecador. Los discípulos interrogaron a Jesús acerca de lo que decían los nazarenos, de que él no había tenido amor fraterno, pues no había querido sanar a los enfermos en la ciudad paterna, que por eso debía serle más próxima. Si no debía, acaso, amarse a los ciudadanos como a nuestros prójimos más cercanos. Les enseñó Jesús intensamente sobre el amor al prójimo, con toda clase de comparaciones y preguntas. Tomaba las comparaciones de varios estados de la vida sobre los cuales hablaba, señalando lugares lejanos que se podían ver desde allí y donde se ejercían diversos oficios. Les dijo que los que pretendían seguirle debían dejar padre y madre, aun cumpliendo el 4.º mandamiento. Debían tratar a su ciudad natal como él había tratado a Nazaret y, sin embargo, tener amor al prójimo. Dios, el Padre Celestial, es el prójimo más cercano y es el que le había enviado a él. Pasó a hablar del amor al prójimo según la gente del mundo y a propósito de Galaad, a donde iban encaminados, dijo que los publicanos de allí amaban más a aquellos que más dinero les proporcionaban pagando más impuestos. Señaló luego a Dalmanuza, que estaba a su izquierda, y dijo: esos fabricantes de tiendas y de alfombras aman a los prójimos que más tiendas y más alfombras les compran y dejan a sus pobres sin techo y abandonados.
Luego tomó una comparación de los fabricantes de sandalias y suelas para los zapatos y la aplicó a los nazarenos que le invitaron por pura curiosidad. Les dijo: «No necesito de vuestras demostraciones de honor, que son como las suelas pintadas en los talleres de los zapateros y que luego se pisan y se llevan sobre el lodo». Y añadió: «Ellos son como los zapateros de aquella ciudad», y señaló una. «Desprecian a sus propios hijos y los despachan, y cuando vuelven del extranjero y han aprendido algo nuevo sobre suelas pintadas, una nueva moda, entonces los hacen venir de nuevo por curiosidad y vanidad, para pavonearse con las nuevas suelas, que luego serán pisadas y arrastradas por el barro como ese mismo honor». Les hizo también una pregunta: «Si uno rompe una suela en el viaje y va al zapatero para comprar otra nueva, ¿le regalan acaso otra?». De este modo habló también sobre la pesca, la edificación y otros oficios manuales de los contornos. Los discípulos le preguntaron dónde pensaba habitar, si quería edificarse una casa en Cafarnaúm. Él les contestó que no edificaba sobre arena y habló de otra clase de ciudad que deseaba edificar. Yo no entendía bien cuando Jesús hablaba caminando. Cuando les hablaba estando sentado, entendía mejor. Recuerdo que dijo que quería tener una barca propia para ir y venir por el lago, pues deseaba enseñar desde el mar y desde la tierra. Capítulo 38. Galaaditis, Galaad, Gamala, Gerasa. Así llegaron a la comarca de Galaaditis. Allí se habían detenido Abraham y Lot, y hubo aquí una repartición de tierras entre ellos. Jesús recordó esto y les dijo que no hablasen de la curación de los leprosos para no irritar a nadie y que debían portarse ahora prudentemente para no despertar la suspicacia de otros, puesto que los nazarenos habían hecho mucho ruido y despertado el enojo en otros. Dijo que el sábado siguiente quería enseñar de nuevo en Cafarnaúm. Allí verían lo que es el amor del prójimo y la gratitud de los hombres. Les anunció que lo recibirían de muy diferente manera que cuando sanó al hijo del centurión. Habrían andado algunas horas hacia el noreste, en un recodo del mar, cuando llegaron frente a Galaad, al sur de Gamala. Había aquí paganos y judíos, como en la mayoría de estas ciudades. Los discípulos hubieran deseado entrar, pero como Jesús les dijo que si iba él con los judíos de aquí no le darían nada y le recibirían mal, y si entraban en casa de los paganos murmurarían los judíos y lo calumniarían, dijo que esta ciudad sería destruida y que era muy mala. Los discípulos hablaron también de un cierto Agabús, un profeta que vivía ahora en Argob, en estas regiones, que de tiempo atrás tenía visiones de la misión de Jesús y que había profetizado de él no hace mucho. Más tarde fue un discípulo. Jesús les dijo que sus padres eran herodianos y que le habían educado en esa misma secta, pero que se había convertido. Añadió Jesús que estas sectas eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de podredumbre. Estos herodianos estaban de la parte oriental del Jordán, en Perea, Traconítidis e Iturea especialmente. Se mantienen ocultos, llevan una vida tenebrosa y se ayudan unos a otros secretamente. Acuden muchas pobres gentes a ellos y ellos aparentemente las ayudan porque en lo exterior son muy farisaicos. Trabajan secretamente por la libertad de los judíos del yugo de los romanos y son partidarios de Herodes. Hacen obra tenebrosa, como entre nosotros los masones. Tuve el convencimiento por las palabras de Jesús de que ellos se mostraban muy observantes y santos, pero que eran hipócritas y fingidos. Jesús permaneció con los discípulos en un albergue de publicanos. Había aquí muchos publicanos reunidos a quienes los paganos pagaban impuestos por las mercaderías que introducían al país. Parecía que no lo conocían. Jesús no les habló. Enseñó aquí de la proximidad del reino y del Padre que envía a su Hijo a la viña y les dio a entender muy claramente que Él era el Hijo, añadiendo que todos aquellos que hacían la voluntad de su Padre eran hijos de Dios. Con esto quedó algo oculto lo que les había manifestado antes claramente.
Los exhortó al bautismo. Se convirtieron algunos y preguntaron si debían hacerse bautizar por los discípulos de Juan. Él les respondió que esperasen hasta que fuesen allá a bautizar sus propios discípulos. Los discípulos preguntaron hoy si su bautismo era diferente del de Juan, porque ellos habían recibido el de Juan. Jesús hizo una diferencia y llamó al de Juan una purificación de penitencia. En esta enseñanza con los publicanos hubo una referencia a la Trinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una unidad, pero lo dijo de otra manera. Los discípulos de aquí no se extrañaban de tratar con los publicanos. Como Jesús había estado con los esenios en Nazaret y los fariseos le reprochaban esto mismo, preguntaron ellos algo sobre los esenios, y he oído que Jesús, preguntando varias cosas indirectamente, los alababa. Así, mencionando las faltas que se cometían contra el amor del prójimo y la justicia, preguntaba: ¿hacen los esenios esto? ¿Hacen acaso los esenios aquello otro? Al llegar cerca de Galaad, salieron algunos endemoniados gritando mientras corrían hacia una comarca desierta. Estaban abandonados y robaban y asaltaban a las gentes de los alrededores, matando y comiendo toda clase de fechorías. Jesús los miró, los bendijo desde lejos y de pronto se callaron. Se vieron libres y acudieron a postrarse a sus pies. Jesús los exhortó a la penitencia y al bautismo y les dijo que esperasen hasta que sus discípulos bautizasen en Ainón. Alrededor de Galaad era un terreno pedregoso sobre un suelo blanquizco y deleznable. Se dirigió Jesús con los suyos hacia la montaña, en cuyo extremo sur está la ciudad de Gamala, en dirección noroeste respecto del mar de Galilea. Pasó por Gerasa, que se veía en lontananza, camino de 1 hora, en una hondonada, y que tenía en torno unos pantanos formados por las aguas detenidas por un dique, que corrían entre peñascos al mar de Galilea. Jesús habló con los discípulos de este lugar. Cierto profeta había sido burlado a causa de su rostro algo deforme, y les había dicho: «Oíd vosotros que os burláis de mi persona. Vuestros hijos quedarán obstinados cuando venga uno más grande que yo, que enseñará y sanará aquí, y ellos no se alegrarán de la salud por la pena que tendrán a causa de la pérdida de animales inmundos». Era una profecía sobre Jesús referente a la entrada de los demonios en los cerdos de los gerásenos. Jesús habló también de lo que le esperaba en Cafarnaúm. Los fariseos de Séforis, irritados por su enseñanza sobre el matrimonio, habían enviado mensajeros a Jerusalén, y los nazarenos se habían unido a ellos en sus quejas. Y ahora hay en Cafarnaúm una cuadrilla de fariseos de Jerusalén, de Nazaret y de Séforis para espiar a Jesús, contradecirle y disputar con él. En este camino se encontraron con grandes caravanas de gente pagana, con mulos y bueyes de gruesas bocas que caminaban con la cabeza inclinada por los pesados y anchos cuernos. Eran mercaderes que venían de Siria e iban a Egipto, y que en parte pasaban el río en Gerasa y en parte más arriba, por los puentes del Jordán. Había mucha gente que se había agregado a la caravana para oír al profeta, y así una parte acudió a Jesús y preguntaron si el profeta enseñaría en Cafarnaúm. Él les dijo que no fueran ahora a Cafarnaúm, sino que se estacionaran en la ladera de la montaña junto a Gerasa, que el profeta pasaría por allí. Él habló de tal manera con ellos que preguntaron: «Señor, ¿eres también un profeta?». Y por su aspecto se pusieron a pensar si no sería él mismo el profeta. Cuando Jesús entró con los discípulos en un albergue cerca de Gerasa, había un tumulto tal de paganos y viajeros que se retiró de allí. Los discípulos hablaron con los paganos del profeta y los instruyeron. Gerasa está situada en la bajada de un valle, como a 1 hora y media del mar de Galilea. Es más grande e importante que Cafarnaúm, con mezcla de paganos, como casi todas las ciudades de los contornos. Veo templos. Los judíos son la minoría y son oprimidos. Con todo tienen su escuela y sus maestros. Hay mucho comercio y manufactura porque pasan por aquí las caravanas de Siria y de Egipto.
Delante de la puerta he visto un largo edificio, como de un cuarto de hora de camino, donde fabricaban largas barras y caños de hierro. He visto que fabricaban las barras planas y luego las unían soldándolas y redondeándolas. También hacían caños de plomo. No trabajaban quemando troncos de leña, sino una especie de ladrillos negros que sacaban de la tierra. El hierro les llegaba de Argob. Los viajeros paganos se habían estacionado al norte de Gerasa, en la parte sur de la montaña, en una ladera. Había paganos y judíos que se mantenían apartados de los demás. Los paganos vestían diferente de los judíos. Tenían ropas hasta la mitad de las piernas. Debía haber ricos entre ellos, porque he visto mujeres que tenían los cabellos recogidos con una gorra de perlas y piedras preciosas. Otras tenían el velo y los cabellos afuera, recogidos como formando un cestillo adornado con perlas. Jesús se dirigió a esta ladera y enseñó a las gentes caminando mientras iba de un grupo a otro o parándose ya en uno, ya en otro. Caminaba y enseñaba como en conversación con viajeros. Usaba preguntas y enseñaba con las respuestas. Preguntaba: ¿de dónde sois? ¿Qué os mueve a viajar? ¿Qué esperáis vosotros del profeta? Y les decía cómo tenían que hacer para hacerse partícipes de la salud. Decía: dichosos los que de tan lejos vienen a buscar la salud. Hay de aquellos entre los cuales está la salud y no la reciben. Les explicó las profecías del Mesías, la vocación de los infieles, y contó el llamado de los 3 reyes magos, de lo cual tenían ellos conocimiento. Entre los de la caravana había algunos de la región de Edesa, donde el siervo del rey Abgaro había llevado la carta y el retrato de Jesús y pernoctado en el horno de ladrillos. Jesús no sanó aquí a ningún enfermo. La gente en general era buena. Con todo, había una parte a la cual le pesaba haber tomado parte en el viaje. Se había imaginado una cosa muy diferente del profeta, según sus sentidos y gustos. Después de esta enseñanza fue Jesús con los 4 discípulos a comer con un maestro judío fariseo que vivía delante de la ciudad y le había invitado, y que por soberbia no había aparecido en su enseñanza a los paganos. Estaban presentes otros fariseos de la ciudad. Recibieron a Jesús cortésmente, pero con hipocresía, y en la mesa se presentó la ocasión para decirles de una vez toda la verdad. Un esclavo pagano trajo una hermosa fuente variopintada, con una torta de confituras artísticamente hecha, formando figuras de pájaros y flores para depositarlas sobre la mesa. Uno de los fariseos promovió un tumulto diciendo que en la fuente había algo de impuro. Rechazó al pobre esclavo, lo injurió y lo mandó afuera. Jesús dijo entonces: no es la fuente, sino lo que está dentro, lo que está lleno de impureza. El dueño de la casa replicó: tú te equivocas, la confitura es absolutamente pura y muy costosa. Jesús quería decir tanto como esto: es muy impuro, pues esto no es sino un compuesto de sensualidad amasado con el sudor, la sangre, los huesos y las lágrimas de las viudas, los huérfanos y los pobres. A continuación les dirigió una severa reprensión a su conducta de derroche, avaricia e hipocresía. Ellos se irritaron mucho y, como no pudieron replicarle, abandonaron la casa todos, menos el dueño de ella, que continuó halagando a Jesús porque tenía la consigna de espiarlo para llevarlo a la reunión que los fariseos pensaban celebrar en Cafarnaúm. Hacia la tarde enseñó nuevamente a los paganos junto a la montaña. Al preguntar si debían hacerse bautizar por los discípulos de Juan y al manifestar el deseo de establecerse en esta región, les aconsejó Jesús que en cuanto al bautismo esperasen un poco hasta que estuviesen mejor instruidos, y en cuanto a lo demás, que fuesen al otro lado del Jordán, en la Alta Galilea, en la región de Adama, donde había paganos bien instruidos y gente buena, donde pensaba él ir dentro de poco a enseñar. Continuó su instrucción a la luz de las antorchas. Después los dejó y caminó por la orilla del mar hasta un lugar donde los criados de Pedro le esperaban con una barca. Era ya muy tarde y los 3 criados de Pedro usaban teas encendidas cuando se embarcaron a una media hora de Betsaida Julias.
La barca donde subió Jesús la habían acomodado Pedro y Andrés con sus siervos para Jesús. Estos eran no solo pescadores y marineros, sino que sabían hacer sus barcas. Pedro tenía 3 de estas barcas, una de ellas tan grande como una casa. La barca que hizo para Jesús podía contener como 10 hombres y por el ancho y largo tenía forma de un huevo. La parte delantera y la posterior estaban cerradas y se podían guardar allí lo necesario y había comodidad para lavarse los pies. En medio se alzaba el mástil y desde los bordes salían pértigas que iban al mástil. Sobre las pértigas se enderezaban las velas. En torno del mástil estaban los asientos. Desde esta barca enseñó Jesús muchas veces y muchas navegó de una a otra orilla entre las otras naves. Las naves grandes tenían en torno del mástil pabellones redondos en forma de terrazas, como galerías unas sobre otras, desde donde se podía ver, y arriba se podía uno retirar a solas. En las pértigas que iban al mástil había resaltos para poder subir y a ambos lados de la nave había cajones como lastre o balsas para que la nave no volcase en las tormentas y con las cuales se aligeraba la nave o se hundía a voluntad del conductor. A veces estos cajones estaban llenos de agua, a veces flotaban vacíos. También solían meter allí los pescados. Se podían acomodar tablas delante y detrás de estas naves para llegar mejor a las balsas o pasar de una nave a otra o recoger las redes. Cuando no pescaban, usaban estas naves para pasar caravanas de mercaderes. Los siervos de estos pescadores y marinos eran en su mayor parte esclavos paganos. Pedro tenía cierto número de ellos a su servicio. Capítulo 39. Jesús en casa de Pedro. Medidas de los fariseos. Jesús desembarcó arriba de Betsaida, no lejos de la casa de los leprosos, donde le esperaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el menor y Felipe. Jesús no entró en Betsaida, sino que anduvo con ellos por el camino más corto, sobre una altura hasta la casa de Pedro, en el valle entre Betsaida y Cafarnaúm. Allí estaban María y las santas mujeres. La suegra de Pedro estaba enferma, en cama. Jesús la visitó, pero no la sanó aún. Le lavaron los pies y se preparó una comida durante la cual la principal conversación fue que los fariseos de diversas escuelas de Judea y de Jerusalén habían mandado a 15 fariseos a Cafarnaúm para espiar las enseñanzas de Jesús. De los centros más grandes vinieron 2, de Séforis 1 y de Nazaret, aquel hombre joven que varias veces había pedido a Jesús que lo admitiese entre sus discípulos y había sido rechazado. Había sido nombrado escriba por esa comisión y hacía poco había contraído matrimonio. Jesús dijo a los discípulos: ¿Veis por quién me habéis rogado? Viene para espiarme y pide ser mi discípulo. Este joven había querido ser discípulo por vanidad y adquirir fama, y como no fue recibido, se había unido a los enemigos de Jesús. Estos fariseos debían permanecer largo tiempo en Cafarnaúm. De los llegados a Cafarnaúm, uno debía volver para referir y el otro permanecer para espiar a Jesús. Habían celebrado una reunión y tenían delante de sí al centurión Zorobabel, al padre y al hijo, preguntándoles sobre su curación y la enseñanza que habían oído. No podían negar la curación ni rechazar su enseñanza, pero no se mostraron satisfechos del modo como había sucedido. Les irritaba que Jesús no hubiese estudiado con ellos, que anduviera con gente despreciada, como eran los esenios, pescadores, publicanos y pecadores, que no tuviera mandato de Jerusalén, que él no les preguntara a ellos que eran sabios y doctores, que no fuera ni fariseo ni saduceo, que enseñara entre los samaritanos y que sanara en día de sábado. En una palabra, no les gustaba porque debían humillarse y avergonzarse si le reconocían como Mesías. El hombre joven de Nazaret era enemigo declarado de los samaritanos, a los que perseguía de toda forma. Los amigos y parientes de Jesús deseaban que no fuera Jesús a enseñar el sábado en Cafarnaúm.
María estaba muy preocupada y expresó el deseo de que pasase a la otra parte del mar. En tales ocasiones, Jesús solía contestar brevemente, sin mayores explicaciones. Había en Betsaida y Cafarnaúm grandes multitudes de enfermos, de paganos y de judíos. Varios grupos de viajeros que habían encontrado a Jesús al otro lado del mar le aguardaban aquí. En Betsaida había grandes albergues abiertos, cubiertos con juncos, separados para los paganos y los judíos. En la parte superior estaban los baños para los paganos y en la parte inferior para los judíos. Pedro había recibido a muchos enfermos judíos en el circuito de sus posesiones y alrededor de su casa. Jesús sanó a muchos de ellos al día siguiente, muy de madrugada. Jesús le había dicho ayer tarde que dejase hoy su oficio de pescar y le ayudase en la pesca de hombres, que pronto lo iba a llamar para ese oficio. Pedro obedeció, pero se encontraba en una angustia. A él siempre le pareció que la vida con Jesús era para él demasiado elevada, que no podría comprenderlo. Pedro creía, veía los milagros, daba todo lo que podía de buena gana, hacía todo con voluntad, pero siempre pensaba que él no era para tanto, que no servía para eso, que era demasiado simple, que no era digno, y a todo esto se mezclaba un secreto temor por su propio oficio y su negocio. También le era muy duro cuando se burlaban de él, de que siendo un simple pescador, alternaba con un profeta, andaba en pos de él y permitía que en su casa hubiese esa turba de gente que iba y venía descuidando sus intereses. Todo esto batallaba dentro de Pedro. Él no era tan ardiente como Andrés y los demás, aunque lleno de fe y amor a Jesús. Pero era corto, humilde y acostumbrado a su trabajo y se mantenía sencillo en su humilde ocupación. Jesús caminó con Pedro desde la casa a través de la ladera del monte hasta el extremo norte de Betsaida. Todo este camino estaba lleno de enfermos, paganos y judíos, aunque separados, y los leprosos puestos a distancia. Había allí ciegos, baldados, mudos, sordos, quebrados y judíos hidrópicos. Las curaciones se hacían con gran orden y con cierta solemnidad. Esta gente estaba allí desde hacía 2 días y los discípulos Andrés, Pedro y los demás, a los cuales Jesús anunció su venida, los habían ordenado cómodamente, pues había en el camino algunos rincones apartados con sombra entre las rocas y en los jardines. Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos que eran traídos en grupos a su presencia. Varios querían confesar con él sus pecados y Jesús se apartaba con ellos a solas. Ellos se hincaban llorando y confesando sus culpas. Entre los paganos había algunos que habían cometido asesinatos y robos en su viaje. Algunos los dejaba Jesús yaciendo allí y pasaba a otros, y luego volvía a aquellos y les decía: «Levántate, tus pecados te son perdonados». Entre los judíos había adúlteros y usureros. Cuando él veía su arrepentimiento y les había impuesto la reparación, oraba con ellos, ponía sus manos sobre ellos y se sentían entonces sanos. A muchos los mandaba bañarse, a algunos paganos los enviaba al bautismo o a los paganos convertidos de la Alta Galilea. Un grupo venía en pos de otro y los discípulos guardaban el orden.